Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz año a todos ustedes. Espero se encuentren muy bien. En unos momentos comenzamos. Buenas tardes, profe. Buenos días. Igualmente, feliz año. Bueno, a ver, hemos estado platicando sobre espacios vectoriales. Hemos visto definición, propiedades. Hemos visto que debe satisfacer todos estos axiomas para hacer un espacio vectorial. Hemos visto ejemplos, los espacios vectoriales triviales. Algunos, varios ejemplos. Estas propiedades que tiene el espacio vectorial. La definición de subespacio vectorial, cuáles son los subespacios propios. Y este teorema nos ayuda a decidir si un conjunto es un subespacio vectorial o no. Básicamente, si tenemos un subconjunto de un espacio vectorial, necesitamos que todas las combinaciones lineales de vectores sigan formando parte del conjunto y además que el conjunto sea no vacío. Hemos visto ya varios ejemplos. Y también hemos platicado sobre el concepto de combinación lineal. Hemos dicho que un vector es una combinación lineal y lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Vimos algunos ejemplos de combinaciones, el subespacio generado por un conjunto de vectores, una caracterización. Vimos, por ejemplo, 6 vectores que generaban este espacio. Ningún conjunto finito de polinomios genera el espacio vectorial de los polinomios. Vimos cuál era el subespacio generado por estos vectores, también por estos otros. La suma de espacios, dependencia lineal. Cuando decimos que algunos vectores son linealmente dependientes, cuando son linealmente independientes. Estos conceptos son importantes, espero que los recuerden. Y algunas propiedades que tenemos de dependencia e independencia lineal. Vimos un ejemplo de vectores linealmente dependientes en R6, en R3. Vimos estos vectores y teníamos que determinar si los vectores eran linealmente dependientes o independientes.
vimos que si tenemos una matriz, los vectores fila de A eran estos vectores y el subespacio generado por los vectores fila le llamábamos espacio fila. De manera similar podemos hablar de vectores columna y espacio columna. Así que el subespacio generado, consideramos en este ejemplo, era el espacio fila de esta matriz y que también era el espacio fila de esta otra matriz. Empezamos a hablar también de bases y dimensiones. Así que si tenemos un espacio vectorial V, una base para el espacio vectorial, pues es un conjunto linealmente independiente de vectores que genera el espacio. Decimos que el espacio es finito dimensional si tiene una base finita. Un ejemplo es el conjunto Rn con la base canónica. Así que Rn es un espacio vectorial finito. La dimensión de Rn pues es n. El concepto de dimensión lo definimos más adelante. Si tenemos que una matriz invertible, tamaño n por n, con entradas reales, entonces las columnas forman una base para el espacio de matrices columna. Este fue un ejemplo que vimos. También si tenemos una matriz m por n y tomamos S, el espacio solución del sistema homogéneo, y tomamos R, una matriz escalonada reducida que es equivalente por filas a A, entonces S es también el espacio solución del sistema Rx. Y si R tiene R filas no cero, entonces el sistema de ecuaciones simplemente expresa R de las incógnitas en términos de las n-r incógnitas restantes. Vimos que si tenemos un espacio vectorial que es generado por un número finito de vectores, entonces cualquier conjunto independiente de vectores en el espacio vectorial es finito y no puede tener más de m elementos. Así, por ejemplo, en Rn, que es generado por n vectores, pues si tomamos un conjunto independiente de vectores, pues no va a tener más de n elementos. En R2, por lo mucho, y si tomamos un conjunto de vectores en R2, para que sea linealmente independiente, por lo mucho va a tener 2 elementos, ¿no? En R3, por lo mucho va a tener 3 y así sucesivamente. Si B es un espacio vectorial finito dimensional, entonces cualesquiera dos bases de B tienen el mismo número de elementos y el número de elementos en la base, partiendo de este hecho, le llamamos la dimensión del espacio vectorial. Por eso la dimensión de R2 es 2, la dimensión de R3 es 3, la dimensión del espacio de las matrices de tamaño m por n es m por n. Así, las matrices de tamaño 2 por 3 forman un espacio vectorial de dimensión 6. Si tenemos un espacio vectorial finito dimensional de dimensión n, entonces un conjunto de vectores en B no puede tener más de n vectores. Y de la misma forma, un conjunto de vectores de B que tenga menos del tamaño de la dimensión puede generar al espacio. Así, por ejemplo, si tomamos dos vectores en R3, pues no podemos generar todo R3. Con dos vectores en R3, por lo mucho podemos generar un plano. Tenemos un conjunto linealmente independiente de un espacio vectorial. Supongamos que tenemos un vector
que no están en el subespacio. Entonces, cuando agregamos ese vector al otro conjunto, resulta ser un conjunto linealmente independiente. Y bien, estos resultados, el primer teorema nos dice que si H es un subespacio de un espacio vectorial finito dimensional, entonces cada subconjunto linealmente independiente de H es finito y es parte de una base finita para B. O sea, tenemos un conjunto linealmente independiente, podemos completarlo para formar una base del espacio vectorial. Esto también va a resultar útil cuando veamos el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. El siguiente corolario dice que si tenemos un subespacio propio de un espacio vectorial finito dimensional, entonces W es finito dimensional y la dimensión de W es menor a la dimensión de B. Recuerden, por ejemplo, en R3 vimos que un plano que pasaba por el origen era un subespacio vectorial propio de R3 de dimensión 2. Entonces la dimensión de W, que es 2, es menor a la dimensión de R3, que es 3. En un espacio vectorial finito dimensional V, cada conjunto no vacío linealmente independiente de vectores es parte de una base. Si tenemos una matriz n por n con entradas reales y los vectores filas de A forman un conjunto linealmente independiente de vectores, entonces la matriz es invertible. Y si tenemos dos subespacios finitodimensionales de un espacio vectorial, entonces el espacio vectorial que se forma sumando W1 con W2 es finitodimensional y se cumple esta ecuación con las dimensiones. La dimensión de W1 más la dimensión de W2 es igual a la dimensión de W1 intersección W2 más la dimensión de W1 más W2. Y vimos un ejemplo de esto de aquí, ¿no? De que vimos un ejemplo donde veíamos que efectivamente se cumplía este resultado. Y si mal no recuerdo, creo que hasta ahí fue hasta donde llegamos, antes de salir de vacaciones. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario antes de que continuemos. Bueno, a ver, en lo que pongo el archivo de la presentación, permítanme tantito.
Ok. Una disculpa por la demora. Aquí está ya la diapositiva completa, ¿no? Bueno, vamos a continuar ahora con las bases ortonormales y la ortogonalización de Gram-Schmidt. Para esto, primero vamos a recordar algunas propiedades del producto escalar que vimos por allá del primer parcial, si mal no recuerdo. Así que, pues vamos a ver lo siguiente. Espero que recuerden que si teníamos vectores en Rn y una constante o un escalar, en nuestro caso en R, entonces el producto escalar es conmutativo. Esa es la primera propiedad. Tenemos en esta propiedad que estoy aquí señalando y en la siguiente, esta asociatividad del producto escalar y la suma vectorial. Bueno, una especie de distributividad sería mejor dicho. Aquí tenemos una asociatividad del producto por un escalar y el producto escalar a ambos lados. Esta propiedad que estoy señalando aquí nos dice que la norma de un vector podemos definir como la raíz cuadrada del producto escalar del vector consigo mismo. Otra propiedad que tiene la norma es que la norma de un vector siempre es mayor o igual a 0 y es 0 únicamente en el caso en el que el vector es 0. Así que si sacamos la norma de un vector y la norma resulta ser 0, es porque calculamos la norma del vector 0. ¿Se recordaban estas propiedades? Bueno, vamos a ver para qué las vamos a utilizar. Entonces, si tenemos un conjunto, vamos a ver que es un conjunto ortonormal en Rn. Así que vamos a pensar en que vamos a tomar un conjunto de vectores. Entonces, S va a ser un conjunto de vectores. Así que U1 es un vector en Rn, U2 es otro vector en Rn y así hasta UK va a ser otro vector en Rn. Vamos a decir que S es ortogonal si cuando calculamos el producto de elementos diferentes de S, obtenemos como el producto escalar, obtenemos como resultado 0 para elementos diferentes de S. Vamos a decir en ese caso que S es ortogonal. ¿Por qué se le dice que es ortogonal? Espero que recuerden que vimos que en R2 y en R3, si teníamos dos vectores, podíamos definir todavía en R2 y en R3, se puede visualizar mejor las cosas y podemos pensar
fácilmente en el ángulo entre dos vectores. Y había una propiedad que nos decía que nos relacionaba el ángulo entre vectores con el producto escalar. Y cuando el ángulo entre los vectores era de 90 grados, pues era precisamente cuando el producto escalar de los vectores era 0. Esto se generaliza y en cualquier dimensión de R podemos pensar en vectores que sean ortogonales. Cuando multiplicamos dos vectores y el producto interno de estos nos da 0, los llamamos que son ortogonales. Por ejemplo, vamos a poner S va a ser igual a, vamos a poner unos vectores en R2 muy fáciles. A ver, el 2,0 y el 0,4. Me gustaría que me ayudaran a calcular el producto escalar de estos vectores y que me digan cuánto es. Va a dar 0, profe. Da 0, ¿verdad? En ese Sí, caso, porque, adelante. sí, porque multiplicamos 2 por 0 es 0, más 0 por 4 igual a 0. Así que nos queda 0. Ok, así que en este caso diríamos que ese es un conjunto ortogonal. Así que ya ahí tenemos un ejemplo. Si pongo, por ejemplo, a ver, podríamos poner el, no sé, si agrego este vector, seguirá que seguimos teniendo un conjunto ortogonal. Sí, profe, Sí, porque porque ahí la única condición dice que cualquiera de sus vectores, al multiplicarlos nos dé 0. No nos obliga a que todos sean así. de hecho aquí sí dice que debes de multiplicar el primer vector lo debes de multiplicar con todos los otros vectores que sean distintos de este mismo. Entonces vas a tener que hacer el producto escalar de este vector por este y por este. Para que el conjunto sea ortogonal. Va a ser todos contra todos. Tienes que considerar todos los productos escalares posibles, 2 a 2 de vectores, tomando vectores diferentes. No sé si me explico. Sí, entonces no es un conjunto ortogonal. Pero Entonces, entonces, profe, debe haber una cosa. Perdón, sí, puede continuar, profe. no, ¿cuál era tu pregunta?
Que si tenemos un conjunto más grande, entonces debemos de tener una fórmula para poder calcularlo, porque hacer todas las combinaciones nos va a llevar más tiempo. Ya veremos más adelante a ver qué trabajo nos podemos ahorrar. Ok, entonces por el momento, pues nos quedamos con el ejemplo que teníamos. Era este, ¿no? Este sí vimos que era un conjunto ortogonal. Ahora vamos a agregar una condición más. Vamos a decir que un conjunto es ortonormal. Se parece un poquito, una es ortogonal y la otra es ortonormal. Si además de cumplir la condición de que los productos escalares sean cero, la condición que le agregamos es que cuando hacemos el producto escalar de un vector consigo mismo, nos da como resultado 1, es decir, vamos a tener un conjunto de vectores que va a ser ortogonal y además cada vector debe tener norma 1. Vamos a ver. ¿Será que este conjunto de vectores es ortonormal? Parece que sí. ¿Qué es lo que se debe cumplir para que sea un conjunto ortonormal? Primero sacamos que nos dé cero para que da el mismo vector, nos da 1. Ok. Entonces, verificamos primero si es un conjunto ortogonal. Entonces, como únicamente hay dos vectores, pues podemos fácilmente ver que son ortogonales los vectores. Es decir, si tomamos el producto escalar del primer vector con el segundo vector, nos va a dar 0. Ahora la siguiente pregunta es si tienen norma 1. Si calculamos la norma de cada uno de estos vectores, veremos que efectivamente tiene norma 1. Así que aquí tenemos un ejemplo de un conjunto ortonormal. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok. Entonces, vean este resultado. Nos dice que si tenemos un conjunto ortogonal de vectores diferentes de 0, entonces es linealmente independiente. Así que si tenemos k vectores y cada uno de ellos es diferente de 0, formamos un conjunto linealmente independiente. Ahora les pregunto, en R2
Y si lo piensan en R2, pueden pensarlo en R3 o en Rn. ¿Cuántos vectores puede tener un conjunto ortogonal? Y aquí estoy a lo más. Rn a lo más. ¿Cuántos vectores puede tener un conjunto ortogonal? Sería n-1, profe. A ver, vamos a ver por qué n-1. Piensen, por ejemplo, en el caso que hicimos hace ratito de R2. En R2 pusimos un conjunto de dos vectores y esos dos vectores eran ortogonales.